noches, bienvenido. No se pierde, eso quería decir. Bienvenido, René. Bueno, tenemos una silla ahí vacía, si la podemos ver, ahí está la silla. Ahí debería estar sentado nuestro amigo Alejandro Angulo, encargado de Relaciones Internacionales de la Gobernación. Lamentablemente aún no ha llegado al SED, y está la silla de Alejandro Angulo, quien debería estar ahí para hablar de esos temas. Es el encargado, en todo caso, por parte de la Gobernación. La pregunta obvia, René, para arrancar con esto: ¿repercute en algo lo que pasó con el fallo de la Haya en relación al problema marítimo entre Perú y Chile en nuestra reivindicación marítima? Yo creo que directamente no. Este fallo es solamente vinculante para los dos países que estaban vinculados en el conflicto, Perú y Chile. De manera que Bolivia no tiene una relación directa con este fallo. Y yo creo que es un error el pretender razonar por analogía, es decir, si le fue bien al Perú en esta demanda, nos va a ir bien a Bolivia en la demanda que hemos interpuesto también ante la Corte Internacional de la Haya. Ese yo creo que es un razonamiento falso, sin ningún fundamento, porque se trata de dos demandas absolutamente distintas. La del Perú es una demanda por un territorio concreto, parte del cual logró ganar. Y la demanda nuestra no es para acceder al mar, ni para revisar las fronteras que tenemos con Chile, sino simplemente nuestra demanda lo que está buscando es que se obligue a Chile a negociar con Bolivia una salida soberana al mar. De manera que lo que estamos nosotros demandando es en realidad un derecho, es pedirle a Chile que negocie con nosotros una salida al mar. Y el fallo, si va bien dentro de algunos años, lo que va a decir es eso. Chile negocie con Bolivia una salida soberana al mar. Y hablaremos sobre este tema. Yo creo que es bastante complicada nuestra demanda. Bien, voy a dejar un ratito, René, porque me voy a quedar con algo que decía Chalaco en el inicio del programa. Estos temas diplomáticos no deberían politizarse, mencionabas tú, pero un poco yo siento que lo ha hecho el presidente Morales, ¿no? Al salir y dar un discurso que pasa por lo político. ¿Cómo ves vos eso? Bueno, yo creo que, de primera manera, concuerdo completamente con lo que dice René, porque son dos demandas absolutamente distintas, no tienen nada que ver una con la otra. Por lo tanto, que hayan fallado de alguna manera en el problema que tuvo Perú con Chile no significa de ninguna manera que las pretensiones bolivianas a través de su demanda puedan tener algún parámetro mínimo de reflexión sobre lo que dictó el Tribunal de la Haya en este caso. Evidentemente, cuando hablamos del tema internacional, lo vuelvo a reiterar, tiene que el Estado y por lo tanto sus gobernantes y sus representantes tienen que tener mucho cuidado, porque no puede generar faltas expectativas a la población sobre dos hechos absolutamente distintos. Es más, lo máximo que debía haber hecho, desde mi punto de vista, el presidente felicitar un fallo y que el entendimiento de dos países haya sido acatado. Pero más allá no, porque es un problema absolutamente bilateral, donde los demás estados de Latinoamérica o del mundo no tienen ningún tipo de injerencia ni les afecta en sus intereses propios. Bien, ahora, Yamal, tal vez esta pregunta debería haberla hecho a René Recacochea, pero quiero aprovechar de hacértela a ti, en esa diferencia que marca René de un caso que es muy particular entre Perú y Chile en relación al nuestro. Alguien me comentaba y me decía, lo único que va a hacer la Haya es decir, siéntense a Bolivia y a Chile, pero en el caso de Perú y Chile ha delimitado de alguna manera, ha marcado parte de una extensión de mar a favor de uno de los territorios. ¿Por qué no hacer algo similar en el caso nuestro? A ver, Israel, yo primero voy a, en este caso, no estar de acuerdo con la posición que asume tanto René como Chalaco. Y me voy a explicar por qué no estoy de acuerdo. Es decir, ellos dicen no tiene ninguna incidencia sobre nuestra demanda. Yo creo que sí tiene una incidencia y además muy fuerte.
porque lo que debíamos haber hecho es, para la gente, hubo una guerra en el Pacífico y en esa guerra participaron 3 países, no 2, 3 países. Anoticiados de la demanda del Perú a Chile, lo que se debió haber hecho como Estado es interponer una terciaría. No sé si el término es correcto, bueno, no soy abogado, pero para explicarle un poquito más fácil a la gente, decir, ¿qué ha sucedido entre Perú y Chile? Perú y Chile han ido a La Haya para definir territorio en el mar, es decir, que les fijen los límites entre el Perú y Chile. Lo grave para mí de este fallo es que La Haya ha definido la propiedad marítima, como la haya definido en el mapa, pero ya ha definido la propiedad. Y si se lo explicamos más fácil a la gente, es como si tú y yo, digamos, quisiéramos disputarnos este celular. La propiedad del celular. La propiedad del celular. Y no importa qué partecita del celular te la hayan dado a ti, qué partecita nos las hayan dado a nosotros, si es que Chalaco creía tener algún derecho sobre este celular, con este fallo ya no tiene derecho, porque ya ha delimitado quiénes son los propietarios. Y ahí es donde Bolivia como Estado debía haber intercedido y debía haber planteado ser un tercero en la disputa. Y eso es lo que el Estado boliviano, al mando del presidente Morales, no hizo en su momento. Y eso es lo grave. Nosotros tenemos un candado, el candado de 1929, donde establece además que si es que Bolivia tiene alguna aspiración sobre una salida o sobre un territorio de Chile, Perú tiene que dar su consentimiento. Ese es un primer candado. Y hoy nos acaban de poner un candado al candado, porque han establecido el derecho propietario de Chile y de Perú sobre el mar, pero además han consolidado el derecho propietario sobre los territorios chilenos y peruanos. Y desde mi perspectiva, insisto, no soy jurista, pero alguito he tenido que estudiar del tema, y desde mi perspectiva eso casi anula la posibilidad de que vencedores y vencidos quieran otorgar por la vía pacífica a Bolivia la posibilidad de una salida al mar, porque eso sería muy grave, es casi lo hicieran de favor. ¿Sí? Y encima tenemos que agregarle lo que tú me preguntabas, es decir, en el mejor de los casos, si es que La Haya fallara a favor de Bolivia, en el hipotético caso que eso sucediera, lo máximo que establecería La Haya es que Chile y Bolivia deberían de sentarse para definir una controversia, y primero hay que definir si existe esta controversia, porque así por lo menos lo dicen los expertos en derecho internacional, y eso es desde mi perspectiva logrado. Permítame hacer una aclaracióncita adicional. Tú decías, hay que politizar el tema. Bueno, es un tema político, eminentemente político. Lo que no hay que hacer es, no hay que partidizarlo, es decir, un partido no debería de llevarse el beneficio porque es de interés nacional. Y yo estaba escuchando algunos comentarios de algunas personas diciendo, es que hay algunos políticos que salen a alegrarse o salen en contra del fallo, tratando de llevar agua a su molino. No, lo que pasa es de que tenemos la obligación también de ser absolutamente serios en el tratamiento de esto, porque esta es una demanda que nos atañe a todos los bolivianos. Todos queremos tener una salida soberana al mar, pero no precisamente vamos a estar de acuerdo con las políticas del gobierno de turno que ha llevado encarando un tema tan delicado como este del mar. Bien, por alusión, Chalaco, creo que es importante aclarar dos aspectos en esto. Lo que habla Yamal de 1929 es de la Sociedad de Naciones, antes que se cree la ONU, donde establece que si va a haber un tema que afecte el territorio peruano, obviamente tiene que haber el consentimiento por parte del Perú, porque no se olviden que geográficamente esa parte donde justamente se ha planteado la demanda de Chile eran territorios peruanos, no territorios bolivianos. Lo que no se ha visto, y esto es desde el campo estrictamente del derecho, se ha definido entre dos estados una delimitación, pero jamás en ningún momento en esa demanda se tocan los derechos expectativos o expectaticios de un tercer estado. Además, ¿qué es lo que dice Chile?
que ellos han cumplido a cabalidad el contrato de 1904. Por lo tanto, no tienen ninguna discusión pendiente con Bolivia. Y lo que está planteando la demanda boliviana es exactamente eso, decir que ha habido incumplimientos, que hay temas pendientes entre el Estado chileno y el Estado boliviano. Y lo que busca la demanda boliviana es sentar específicamente, como lo han dicho todos, a demostrar que sí existen temas pendientes y que tienen que ambos estados sentarse a negociar. Bien, voy a ir con Guillermo. Lo he visto a Yamal mover la cabeza en síntoma de reprobación. Después vamos a seguir con Yamal. ¿Cómo viste este tema? Mira, ¿Nos favorece o no nos favorece? No, pues, o sea, yo creo que de manera directa no repercute realmente sobre la demanda que ha interpuesto Bolivia. Sí, yo he percibido a gente del gobierno festejar como un triunfo el fallo de la Corte Internacional de la Haya a este diferendo limítrofe que tenía en Chile y Perú. Si eres un tribunal que ha fallado ante una demanda, es como que yo, abogado, festeje que un juez de sentencia falle en un caso distinto al mío, ¿no es cierto? Porque haya fallado, yo no puedo creer que va a fallar en el mío a favor mío. No existe ningún elemento, es que no existe. Primer aspecto. El segundo, tú preguntabas y decías, ¿por qué la Corte Internacional de la Haya debe pronunciarse en el caso de que fuera favorable a Bolivia, diciendo deben sentarse? ¿Por qué no pronunciarse delimitando el territorio como ahora? Porque la Corte, cualquier tribunal, y en este caso el de la Haya, debe circunscribirse a la demanda, y la demanda boliviana no reclama territorio alguno, simplemente solicita lo que plantea Chalaco, ¿no es cierto? Solicita que, yo me imagino que hay una estrategia de cuando menos dos pasos en el caso boliviano, es decir, primero plantear de que hay temas no resueltos entre Bolivia y Chile. Chile plantea que a partir del Tratado de 1904 sus temas, no existen temas no resueltos. Me imagino que la estrategia boliviana, que yo la haya equivocada, pero la estrategia que está siguiendo el gobierno boliviano es decir, destrancamos el candado, es decir, que la Haya diga que hay temas pendientes, y a partir de que hay temas pendientes, que es un implícito desconocimiento al Tratado de 1904, planteamos nuestra reivindicación marítima. Tengo esa sensación. Me parece un recorrido erróneo, cuando menos, pero en el caso específico el fallo de la Haya realmente no tiene una influencia directa respecto de las expectativas bolivianas en la demanda planteada. Ahora, yo con lo que sí concuerdo, tanto con Chalaco como con Yamal, es en que probablemente como tercer involucrado, como tercer país afectado, como que este fallo podría afectar derechos expectaticios nuestros, podríamos haber planteado una tercería. Porque lo que dice Chalaco también es correcto. El Tratado de 1929 establece que Chile no puede otorgar territorios que antes fueron peruanos, no dice territorio chileno, territorios que hoy son chilenos, que antes fueron peruanos, sin que participe de ese proceso y de su consentimiento expreso el Estado peruano, ¿no? Así que realmente no afecta, no influye y no nos da un parámetro de lo que pudiera ocurrir con nuestra demanda, desde mi punto de vista, la resolución de ayer del Tribunal Internacional de la Haya. Gracias, Guillermo. Yamal. Sí, a ver, solamente alguna aclaración que me parece importante, es decir, en la demanda boliviana no se está demandando el incumplimiento del Tratado de 1904. ¿Sí? Justamente lo que se está demandando es los derechos expectaticios, es decir, las promesas que hubiese hecho el Estado chileno al Estado boliviano. Ahí yo tengo un problema de fondo, porque la literatura, por lo menos en derecho internacional, dice que lo que se pacta se cumple, y lo que se promete también. Eso es parte de la doctrina del derecho internacional. Mi problema de fondo es, primero, el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, que establece que a partir del 2009 Bolivia ha pasado a ser un nuevo Estado y por lo tanto es borrón y cuenta nueva, y es más o menos como alguien me decía el ejemplo, es como si Alemania le reclamara territorios a Prusia. En este caso es como si, cuando nosotros argumentemos el tema de los ofrecimientos que hizo el Estado chileno aparentemente hizo los ofrecimientos a la República de Bolivia
no al Estado plurinacional. Ahí hay un tema bien complicado. Y el segundo tema bien complicado, en esa misma línea, cuando te decía en términos doctrinales, lo que se pacta se cumple y lo que se promete también, ¿no? El canciller chileno va a decir, bueno, ¿qué nos están pidiendo si su presidente no cumple ni lo que pacta ni lo que promete? Porque él pactó no ir a una segunda reelección y prometió que no iba a ir a una segunda reelección y no cumple al interior lo que nos está reclamando en el exterior. Entonces, esos son fundamentos complicados que parecieran que yo los estoy estirando, pero cuando uno presenta una demanda internacional ante un tribunal como este, todo cuenta, recortes de periódicos, declaraciones de funcionarios de gobierno, y en este caso va a contar la resolución del Tribunal Constitucional y también va a contar las declaraciones del presidente Morales cuando en el 2008 él prometió que solamente iba a optar a una reelección y que había logrado ese pacto político para aprobar la nueva Constitución. Bien, me voy a ir con René Recaucho. Te he visto mover la cabeza. Es importante aclarar algo, y ya lo escuché el otro día cuando hablaba Guillermo con Yamal, es que no lo puedo excluir lamentablemente. Cuando hablan de la República y del Estado plurinacional, por favor, hay que contextualizar claramente. El Estado es una cosa que es la población y territorio que está asentado, que tiene las mismas leyes, tiene la misma historia, la misma cultura. La República es un sistema de gobierno, por amor de Dios, y está establecido en el artículo 11 de la Función Política del Estado. El sistema de gobierno boliviano es la República y sigue siendo hasta ahorita. ¿Ya? Es la independencia de los poderes, hay un legislativo, un ejecutivo, un judicial. Por lo tanto, evidentemente yo creo que la fisonomía del Estado plurinacional, para que haya hecho esa barbaridad el Tribunal Constitucional, simplemente es un argumento, en eso sí le doy la razón a Yamal, para haber justificado la reelección de Evo Morales. Pero en ningún momento el Estado boliviano ha dejado de ser el Estado boliviano, por las características que te dice cualquier teoría del Estado. Muy distinto es la República. La Constitución política del Estado sigue reconociendo el sistema de República como sistema de gobierno en Bolivia. Por lo tanto, querer meter ese argumento en el sentido de decir que pueden desconocer porque la reacción, jamás, porque más allá de la barbaridad que hizo el Tribunal Constitucional, porque es una barbaridad jurídica, el Estado sigue siendo el Estado, es el Estado boliviano. Han aumentado el plurinacional porque creen que lo plurinacional significa diversidad de economía, diversidad de culturas, diversidad de idiomas, y han agregado lo de plurinacional. El Estado boliviano sigue siendo el mismo de muchos años y su forma de gobierno sigue siendo la República. Bueno, a ver, si coincidimos en que es una barbaridad lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, entonces vamos a coincidir con que su fallo es una barbaridad. Sí. Pero lo grave de su fallo es que genera jurisprudencia. Es decir, podemos no estar de acuerdo, pero genera jurisprudencia. Y lo que falla se cumple. Y lo que falla, y además es inapelable. Lo grave es que es inapelable, porque si tuvieran la posibilidad de apelar, nosotros hubiésemos apelado pues, ese fallo, no solamente por las razones electorales, sino por las razones de la inseguridad jurídica que hubiese generado al país. Algún rato lo he comentado y he dicho, sería grave, ¿no?, que quien se haya casado en la República o en el viejo Estado, bajo los parámetros que lo plantea Chalaco, ¿no ve?, en el viejo Estado, llámese como se haya llamado, ¿no ve?, en el nuevo Estado pues, ya no está casado, ¿no? Porque eso es lo que en el fondo está diciendo el Tribunal Constitucional Plurinacional. Ojo, yo estoy planteando estas dudas, primero para que la gente sepa la dimensión de un fallo de esa naturaleza en los problemas en los cuales nos mete, y lo estoy planteando como abogado del diablo, es decir, desde la perspectiva de los chilenos que pueden utilizar esos argumentos y que finalmente los van a presentar a la Corte Internacional, y no soy yo quien va a fallar, quien va a definir si es cierto o no es cierto, si no son válidos o no son válidos. La chicanería. Algo que está por encima de la Constitución y del carácter vinculante del Tribunal Constitucional son los tratados internacionales. Eso está establecido en las pirámides, por lo tanto, y no estoy queriendo justificar la barbaridad que hizo el Tribunal Constitucional, porque vuelvo a decir, es una barbaridad haber utilizado la incorporación al Estado de Estado plurinacional y decir que por eso es una barbaridad jurídica. Pero incluso ese fallo
como han hecho creo algún diputado o algún partido político, puede ser planteado ante organismos internacionales, y si un fallo de un organismo internacional al cual Bolivia está adscrito dice que no es así, por lo tanto está por encima de ese fallo vinculante emitido por el Tribunal Constitucional. A ver, yo creo que es un error caer en la tentación de mezclar cosas. Como no creo que este fallo de la Corte del Tribunal Internacional de la Haya repercute en la demanda interpuesta por Bolivia, tampoco creo que el fallo del Tribunal Constitucional, la barbaridad jurídica del Tribunal Constitucional, repercuta en el fallo del Tribunal de la Haya, de la Corte Internacional de la Haya, con relación a la demanda que ha planteado el Estado boliviano. No creo. Y no creo que haya que mezclar cosas, porque vamos a terminar generando argumentos forzados y confundiendo a la población desde mi perspectiva. Por tanto, lo que queda claro es que este es un fallo en un tema específico que no te da luces ni sombras respecto de qué pudiera fallar la Corte Internacional de la Haya respecto a otro tema que no tiene nada que ver. Muy bien. Yamal, ¿estás mezclando cosas? Gracias a Dios yo todavía creo en la libertad y en la diversidad, así que cada uno de nosotros tiene diferentes perspectivas, por eso este es un panel que yo espero que todo el mundo respete las opiniones. Yo tengo estas subjetividades a partir de gente especialista en el tema que me lo ha planteado con argumentos bastante sólidos, gente que ha estudiado el tema de derecho internacional, y me han explicado los procedimientos, me han explicado las consecuencias que pueden tener una de esas cosas, y obviamente a raíz de que nosotros creemos que es una barbaridad lo del fallo del Tribunal Constitucional, es que nosotros nos planteamos una demanda ante la OEA, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por una violación de los derechos humanos, en este caso el voto que los bolivianos emitimos a la hora de aprobar la nueva Constitución, que ese es un derecho universal reconocido como un derecho humano. Entonces, la idea es eso, la idea de este programa es justamente plantear diferentes posiciones, la mía es diferente, no por eso creo que sea la verdad, o sea, no, sinceramente no creo que sea la verdad, pero es una posición y una preocupación que en todo caso es mi obligación manifestarla, hacerla conocer a la población, y bueno, será la población la que en última instancia juzgue si es correcto o no es correcto. Bien, me tengo que ir a la pausa, y después de la pausa vamos a tratar de exprimir los conocimientos de nuestro invitado René Recacochea, a quien lo hemos escuchado al inicio y después hemos escuchado a nuestros panelistas. Ahora vienen las preguntas para René Recacochea en este segundo bloque. Nuestro invitado, el embajador René Recacochea. Me quedo con algo que decía Guillermo en relación a la estrategia. ¿Será parte de la estrategia boliviana el plantear eso, el reconocer que hay un problema pendiente con Chile? Pregunta uno. Y la segunda, ¿por qué no hicimos lo que pasó entre Perú y Chile? O sea, decir, aquí nosotros reclamamos territorio, nosotros reclamamos una salida soberana al mar. ¿Por qué no haber planteado eso? Y sí, únicamente el que nos diga si tenemos un problema. René Recacochea. Bueno, que aquí hay un tema muy importante. En la demanda peruana, parte de la demanda peruana era señalar de que el territorio marítimo no estaba delimitado. Y la Corte en parte le dio la razón, porque entre las 80 millas y las 200 millas de mar de uso exclusivo, de uno y otro país, dictaminó que a partir de las 80 millas efectivamente no estaba delimitado y dio curso a la tesis peruana, por eso se modificó la frontera en ese punto. Pero entre la milla 0 y la milla 80 mantuvo el límite que existía. No cambió en absoluto, porque la tesis de la Corte Internacional de la Haya fue de que efectivamente en ese tramo sí existían acuerdos que habían delimitado el mar territorial entre ambos países. Entonces, es un tema de límites que la Corte lo ha resuelto de una manera bastante sensata. En el caso boliviano, ocurre que en el año 1904 firmamos un desgraciado tratado con Chile, pero que es el tratado que está hoy vigente hasta ahora, que entre otras cosas estableció la frontera con Chile, los límites con Chile. Esos límites luego se han ido perfeccionando, estudios cartográficos, en fin, etc. Pero básicamente son los límites que se establecieron en el Tratado de 1904. Bueno, en esos límites
del Tratado de 1904, Bolivia ya no tiene acceso al océano, ya no tiene, ni tiene acceso a los territorios que antes poseyó. Entonces, si se planteara un reclamo a la Corte diciendo de que lo que hay que hacer es fijar nuevos límites, volveríamos al periodo anterior al Tratado de 1904, que era un estado de guerra con Chile. Porque no se había. Este Tratado de 1904, entre paréntesis, se llama Tratado de Amistad y Límites, entre otras cosas. Bueno, entonces tendríamos que volver a un periodo anterior al año 1904. Imagínense si la Corte Internacional de Justicia da curso a la revisión de un tratado que ambos países han estado obedeciendo por más de 100 años. Lo que ocurriría en el mundo sería pues atroz, sería el desorden más total, porque el ordenamiento territorial del mundo está sobre la base de tratados de límites y muchísimos tratados de límites son posteriores a la Segunda Guerra Mundial o a la Primera Guerra Mundial, es decir, en un periodo relativamente reciente. Entonces, la Corte Internacional de Justicia jamás va a fallar de que se revise un tratado de manera unilateral. Bolivia pidió que se revise, luego lo revisamos. En ese caso, Alemania pide que se revise, luego lo revisamos. Esto sería una locura. En realidad, esta Corte Internacional, una de las cosas por las que se caracteriza es por fortalecer el respeto a los tratados, que es lo que le da cierta organización al sistema internacional. Entonces, en ningún caso daría curso a una demanda que implique una revisión de un tratado vigente. Además, así explícitamente lo ha indicado la Corte. Por esa razón es que Bolivia no podía presentar eso. Y entonces optó por una salida que a mi juicio es interesante, pero discutible, y aquí tomo las palabras de Yamal. Estas cosas deben ser discutibles en democracia. No debe haber aquí ningún criterio que se imponga dictatorialmente a nadie. Los bolivianos debemos tener la libertad de opinar sobre este tema que nos interesa a todos, y además deberemos naturalmente apoyar a nuestro gobierno si el gobierno está actuando con racionalidad. Ahora, sobre lo que decía Yamal, a ver tu ¿tiene algo que ver el hecho de que hayamos ido antes república y ahora Estado plurinacional, compartir? No hice la con el otro, a ver, explícanos. Bueno, en una situación extrema quizás podría ocurrir algo así, pero en general no. Digamos, los países del mundo y los organismos internacionales han dado por hecho de que el Estado plurinacional es la continuación de la República de Bolivia. De manera que no se ha negociado un nuevo ingreso a Naciones Unidas, por ejemplo. Sigue la misma Bolivia que estaba en Naciones Unidas, con otro nombre sigue hoy. Los tratados que Bolivia ha suscrito con centenares de tratados con cantidad de países, como República de Bolivia y como Estado plurinacional, se supone que están vigentes a menos que el Estado plurinacional vaya a declarar que ya no están vigentes. Entonces, porque claro, si no sería también un caos. La cantidad de países que tienen tratados con nosotros de diversa naturaleza, incluidos los tratados de límites que tenemos con todos nuestros vecinos, estarían sujetos a revisión, y esto crearía una situación de incertidumbre en los países vecinos, etcétera, impensable. De manera que yo creo que, si bien es cierto lo que Yamal dice, además de ser un error, diría yo, jurídico, pudiera, quizás en algún caso extremo, tener alguna importancia en este tipo de cosas. Pero yo creo que en general no. No, porque bueno, Bolivia sigue siendo el mismo actor internacional que era con el nombre de República de Bolivia y con el nombre de Estado Plurinacional. Pero yo creo que esto no es lo fundamental. Lo fundamental me parece que es poder, en este caso concreto, diferenciar lo que ha sido la demanda peruana y el fallo respectivo de la Corte Internacional de Justicia de lo que es la demanda boliviana y lo que podría ser ese fallo. Entonces, la demanda peruana, como vemos, ha sido una demanda territorial, concretísima.
y el fallo de la Corte ha estado referido a esa demanda concreta. Donde había, además, tú bien lo explicabas, faltaba por dilucidar una determinada cantidad Un segmento. de territorio, un segmento de territorio. Claro, pero siguiendo la lógica de la Corte Internacional de Justicia, falló de que existía una delimitación entre Perú y Chile, entre la milla 0 y la milla 80, porque así lo habían establecido acuerdos entre ambos países. No eran tratados de límites, y por eso es que Perú pudo decir que no había específicamente... Lo que estaba fijado delimitado límites. lo hizo respetar. Pero la solamente Corte dijo esos pendiente. acuerdos, si bien tenían una base de defensa de la pesca, digamos, eran acuerdos que sirven para delimitar implícitamente el espacio marino, de manera que les dio vigencia a esos tratados, que es lo que hace normalmente la Corte Internacional de Justicia. Ahora bien, ¿de qué manera podría afectar este fallo a Bolivia? De una manera, digamos, hipotética. Podría ser que, pasado el proceso de la demanda boliviana ante la Corte Internacional de Justicia, la Corte falle de que se debe negociar con Chile y que Chile debe negociar con Bolivia. Digamos que también en esta misma hipótesis, Chile le cede un espacio territorial a Bolivia en el extremo norte, como siempre lo ha dicho, en el extremo norte de su territorio, vale decir en la frontera con el Perú. Si le cede un espacio de acceso al Pacífico, lo que seguramente ocurriría es que tendría que cederle además una franja de territorio marítimo, como ya ocurrió, digamos, en la frustrada negociación del año 75 entre Banzer y Pinochet. Entonces, esta franja marítima, Chile podría dársela a Bolivia solamente hasta la milla 80, porque ahora el territorio marítimo chileno en esa zona llega hasta la milla 80. Entonces Bolivia tendría esa franja marítima hasta la milla 80. Pero si quiere extender esa franja hasta la milla 200, que es lo que se entiende por mar de uso exclusivo, digamos, entonces tendría que negociar con Perú. O sea, se nos complica mucho. ¿no? Entonces, es esta la razón por la cual algunos especialistas, y me parece que en su inicio también el propio gobierno boliviano, dijo que claro, la cosa se complicaba si el fallo favorecía al Perú. Efectivamente, en ese sentido podría. Pero como se puede ver, estas son hipótesis muy complicadas, pues están sujetas a que ellas vayan a ocurrir. Pero si ocurriera eso, efectivamente se presentaría la situación de que Bolivia tendría que negociar con Perú por dos razones. Primero, porque tendría que atravesar mar territorial peruano para llegar hasta las 200 millas, que es alta mar, digamos, por una parte. Y por otra parte, tendría que negociar con Perú porque el Tratado de 1929, como han señalado los panelistas, establece que cualquier cesión territorial que haga un tercero, Chile, tiene que, y el tercero no lo menciona, pero es Bolivia, obviamente, tiene que ser consultado con Perú. Esto ya ocurrió, entre paréntesis, en esta negociación de Charaña. Chile hizo la consulta a Perú y Perú respondió 11 meses después una respuesta muy dura, diría yo, porque junto con declarar de que estaba fraternamente de acuerdo con que Bolivia saliera al mar, planteó sus propias condiciones, que eran inaceptables para Chile. Y Chile ahí dijo, bueno, Perú ha hecho inviable esta negociación. Bien, pero en todo caso, a ver, lo que nosotros buscamos como bolivianos es una salida soberana al mar, ¿verdad? O sea, lo que queremos es llegar al mar y lo que esperamos y anhelamos que nos ocurra es que Chile nos diga, les voy a ceder un espacio de terreno y un espacio marítimo para que salgan al alta mar. Es lo que estamos buscando. Sí. ¿Okay? Pero ahora se nos complica con eso. Pero en ese sentido, este fallo no complica en absoluto, pues, porque no modifica... nos vamos a chocar con territorio peruano. Ah, bueno, digamos, en el caso de que se nos cediera, sí, en ese sentido se nos complica. Por eso se dice, este fallo, al favorecer al Perú en ese tramo, digamos, de la frontera marítima, en realidad desfavorece a Bolivia. Por eso no hay que estar contentos de que Perú gane territorialmente. Ahora, ¿por qué festejó el presidente Morales? ¿Por qué salió a...? Porque
imagino con una alegría natural, digamos, Chile es el demandado y ganó territorio el Perú. Bolivia va a ser la que nuevamente demande, Chile va a ser nuevamente el demandado y por analogía se podría decir de que Bolivia podría ganar. Yo creo que ese tipo de analogía no es verdadera, pues se trata de situaciones muy distintas y de demandas muy diferentes. A ver, Israel, yo creo que esa es una de las preocupaciones que deberíamos de tener los bolivianos. Es decir, yo he visto que la gente ha celebrado junto con Perú la victoria, entre comillas, de Perú, porque le han quitado territorio a los chilenos. Entonces, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, más o menos, ¿no? Es decir, como le han quitado a los chilenos, eso, ¿no? Y lo que muchas veces perdemos de vista es que quien siempre ha inviabilizado la posibilidad de que Bolivia tenga una salida soberana al Pacífico, siempre ha sido Perú. Porque a quien no le conviene que tengamos una salida, es decir, porque hoy tenemos comercio a través de Chile y nuestro déficit, nuestra balanza comercial con Chile es gravísimo, pero a diferencia con el tema del Perú, más bien tenemos superávit de nuestra balanza comercial con el Perú. Entonces, quienes siempre se han opuesto a que Bolivia tenga una salida son los peruanos. Eso hay que dejarlo claro, porque hemos creado una especie de mitos, ¿no? Respecto a que son los chilenos, los malditos son los chilenos porque son los malditos que nos han quitado el mar. Entonces, lo que a mí me preocupa es que hay una especie de sensación en la población de que como Perú ha ganado este fallo, todos los bolivianos por inmediata consecuencia vamos a ganar también el fallo que se ha presentado, y en eso coincido tanto con René como con Chalaco, de que hay que ser bastante prudentes porque si bien yo creo que tiene consecuencias por lo que he explicado al principio, es decir, porque esto lo que hace es consolida el derecho propietario, y si algo tú has ganado en un juicio, no se lo vas a regalar o se lo vas a otorgar pues, así a buenas a alguien, y mucho más si lo máximo que pueden hacer es solamente obligarte a sentarte para negociar. Es decir, nadie va a poder venir a pintar una rayita como lo ha hecho en este caso la Corte Internacional. Entonces, si tú has ganado esto en un juicio, en un pleito que ha durado más de 6 años y que finalmente ha generado tensiones entre los dos países que yo creo que sabiamente sus gobernantes las han sabido disminuir y no ha pasado a mayores, pero es difícil que te lo vayan a regalar por buenas gentes, claro. Porque aquí lo que se juega en última instancia Israel son intereses económicos, eso es lo que hay que dejar claro. Bien. Entonces a mí lo que me preocupa es esta suerte de espíritu victorioso que se trata de dar desde el gobierno, que está confundiendo a la población y que lamentablemente además durante las últimas 2 semanas nosotros hemos estado entre el Dakar y entre el discurso de 5 horas del presidente, cuando en el Perú y en Chile estaban minuto a minuto siguiendo este hecho tan trascendental que desde mi perspectiva para nosotros ha marcado ya un punto bien complicado. Gracias. Yamal París o Guillermo. Que planteaba René, por la cual en algún momento nos pueda ceder una franja territorial que además debería tener cualidad marítima y que ahora se entorpece por lo de Perú, es una hipótesis lejanísima, ¿no? Porque nosotros hemos demandado nunca eso, así que deberían pasar muchas cosas para aquello. Así que yo sigo pensando que ni siquiera en esa perspectiva tiene una incidencia directa sobre nuestra demanda. Ahora es natural decirle a la gente, todos nosotros, entiendo, por responsabilidad, por un sentido de nacionalidad y de nacionalismo, es decir, queremos pues un acceso libre, soberano, con cualidad marítima al océano Pacífico, porque además eso en términos económicos y comerciales nos favorece muchísimo. Yo no creo que nadie en este panel o esté cruzando los dedos para que nos vaya mal en la demanda. Claro. Lo que entiendo de este panel es decir, seremos responsables, no le hagamos creer a la gente que el relativo éxito peruano en esta demanda contra Chile, que es absolutamente distinta a la boliviana, involucra que nosotros prácticamente tenemos el mismo resultado garantizado cuando nuestra demanda es otra. Es decir, esto es lo que entiendo se está tratando de transmitir a la población. Todos queremos acceso
al Océano Pacífico con soberanía, pero no le vendamos espejitos y collarcitos a la gente cuando desde el gobierno saben que este fallo no tiene ninguna repercusión respecto de nuestra demanda. Gracias, Guillermo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Chalaco, para cerrar, por favor, Exactamente, para cerrar, exactamente lo que decía Yamal, lo que dijo René, la responsabilidad de los gobernantes de Chile y de Perú. Porque imagínate si tuvieras algún loco irresponsable de presidente del Perú o presidente de Chile, estarían al borde de la guerra por un fallo. Lo que no se puede hacer con este tipo de temas es electoralizarlos y traer y volver a decir, generar falta de expectativas a la población, que pueden generar consecuencias para el Estado boliviano muy graves. Gracias, Chalaco. Gracias, Yamal. Luis Alberto, Guillermo, gracias por estar. Me encanta invitarlo, no lo hago muy seguido por no abusar de su gentileza, pero me encanta invitarlo a René Recauchao porque nos explica las cosas de una forma sumamente didáctica. Es venir a aprender cuando esté René Recauchao. Por eso, gracias, René, muy amable. Gracias, René Recauchao, nuestro invitado hoy. Y qué pena que haya quedado la silla vacía. Nos hubiera gustado escuchar a Alejandro Angulo, encargado de Relaciones Internacionales de la Gobernación. Nos hubiera gustado también escucharlo. Bueno, nos vamos. Mañana estamos de regreso aquí en RTL a partir de las 22 horas con Sin Maquillaje. Buenas noches.